Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal Mis Ganas de Leer. Mi nombre es Claudia. Antes de empezar a hablar de libros en este video, solo quiero recordarles que en mi cuenta de Instagram estoy realizando un sorteo por el primer año del canal que vamos a cumplir a final del mes. Así es que las personas que estén interesadas vayan por favor a mi cuenta de Instagram, que la voy a dejar en la descripción del video, a ver si es que se animan a participar. Bueno, vamos a hablar entonces ahora sí de libros. En este video quiero comentarles acerca de 5 libros de cuentos que yo les recomendaría de todas maneras. En algunos videos he hablado de un par de ellos, pero me gustaba la idea de juntarlos en un solo video para que ustedes puedan comentar acerca de ellos y puedan ver más o menos por qué es que me gustan algunos. No que he comentado en el canal, sino justamente algunos que incluso he leído antes de estar aquí en YouTube, o los he releído durante el tiempo que estuve en YouTube, pero no los he comentado por no sé por qué razón, pero vamos a comentarlos entonces en este video. Bien, comencemos. Un primer libro de cuentos que yo recomendaría una y mil veces es El Llano en Llamas, de Juan Rulfo. La mayoría probablemente hemos leído, sobre todo en el colegio, ¿verdad? O en la universidad, Pedro Páramo, porque es uno de los libros más importantes de la literatura latinoamericana contemporánea, y de hecho me parece una novela corta pero genial. Sin embargo, creo que justo por la genialidad de esa novela se deja un poco de lado su otro libro muy bueno de Rulfo, que es El Llano en Llamas. A mí me gustó un montón el libro. Creo que lo he leído hace como unos 4 años por primera vez. Solamente había leído antes algunos cuentos sueltos, y de verdad que este libro de cuentos tiene unas historias espectaculares. La capacidad que tiene Rulfo para construir espacios, escenarios que ocurren aparentemente en los mismos lugares, en el mismo país. Sin embargo, cada uno tiene sus detalles, su particularidad. Cada uno se conecta de una manera increíble con los personajes principales de estas historias. De verdad es un libro que, como les digo, sorprende. Es un libro que sorprende, porque uno se imagina que Pedro Páramo es como wow, y uno dice, bueno, seguro que sus cuentos son como no tan buenos, pero yo discrepo. Creo realmente que El Llano en Llamas es un libro de cuentos que deberíamos leer todas y todos para seguir maravillándonos del trabajo narrativo de Juan Rulfo. Creo que casi todos los cuentos del libro a mí me han encantado, pero si tuviera que elegir y decir que estos me parecieron una genialidad y que los leo seguido una y otra vez, ahorita se me ocurren algunos. A mí me encantó Es que somos muy pobres. Es hermoso el cuento, es triste. La mayoría de sus cuentos tienen o mucho humor, y de verdad que son personajes que son graciosísimos. Solamente un par de cuentos tiene eso, o historias de personas que están sufriendo un montón y que te envuelven en esa miseria a lo largo del cuento, porque además Rulfo tiene un lenguaje que a mí, de verdad, ¿qué les puedo decir? Me fascina, me parece realmente increíble lo que hace con estos cuentos. Pero bueno, Es que somos muy pobres, me parece un cuentazo, que de hecho lo pueden encontrar en la web también. Me encanta No oyes ladrar los perros. Creo que ese es mi cuento favorito del libro. Esta relación entre padre e hijo, esta oveja descarriada que le genera tanto dolor a este padre. No, tienen que leer el cuento. No oyes ladrar los perros. Me parece que también está en internet en caso de que no tengan a la mano el libro. Y bueno, eso quería comentarles acerca de El Llano en Llamas. Me parece un gran libro de cuentos y de verdad, sinceramente, les recomiendo. Si es que han leído Pedro Páramo, ya deben conocer el estilo de Rulfo, y de verdad que El Llano en Llamas es un gran libro de cuentos. Un segundo libro de cuentos que yo de hecho ya he comentado en el canal es La Semana de Colores, de Elena Garro. La mayoría que ya sigue el canal hace algunos meses sabe que yo tengo una obsesión horrenda con Elena Garro,
Yo he leído todo este volumen en el que están todos los cuentos de Elena Garro. Hay dos libros de cuentos, uno es La Semana de Colores y otro es Andamos Huyendo Lola. Yo creo que el libro de cuentos que de todas maneras recomendaría y que me parece increíble es La Semana de Colores. Si tuviera que elegir algunos cuentos que te recomendaría para que los leas o los busques en la web a ver si te gusta la autora, serían de todas maneras El Anillo, y creo que podría recomendar El Árbol. De este libro de cuentos me parece que casi todos los cuentos son muy parejos, muy buenos. El estilo de Elena Garro de verdad que sorprende, tiene un realismo mágico, experimenta un montón con el lenguaje, te compromete un montón como lector, porque a veces los cuentos como se van por otros lados, bloquean un montón, entonces tienes que estar bastante atenta o atento, tienes que, como les digo, engancharte, comprometerte con lo que está pasando, no decir qué, pero qué ha pasado acá, no entiendo, no, seguir leyendo hasta que en un momento dices, ah, bueno, ya sé por dónde va la narración. De verdad, me ha parecido un libro de cuentos increíble y una gran carta de presentación de esta autora, a la que espero en el futuro poder seguir leyendo, porque tiene algunas novelas y también ha escrito teatro. Así es que La Semana de Colores de Elena Garro es mi recomendación de esta autora. Un siguiente libro de cuentos que recomendaría es La Acusación de Bandy. Este libro de cuentos no es que me parezca una genialidad, no es que me parezca un libro de cuentos que esté a la altura de los otros dos que he comentado, pero ¿por qué lo recomiendo? En marzo, Magrat Ajos Tiernos hizo el Marzo Asiático y ella propuso, bueno, dijo que iba a leer este libro y yo me animé, lo encontré en una librería y lo compré, y creo que es un libro que deberíamos leer porque las historias que narra Bandy, que es un sobrenombre porque no conocemos el nombre de este escritor de Corea del Norte, que vive ahí todavía de hecho, es una acusación. Este libro es una acusación justamente porque sus relatos te cuentan cómo es la vida para las personas que viven en Corea del Norte. Tiene unas historias que te sacan de cuadro porque en serio, no puedes creer que haya personas que vivan realidades como las que viven las personas que están en Norcorea. A mí me parecía de verdad que había cuentos que yo, o sea, pensaba que era pura ficción y yo decía, no puede ser, esto es otro mundo, no puede ser que las personas vivan con esta situación, con esta dictadura, o sea, las libertades no existen en absoluto, siempre están mirándote, siempre están detrás de ti, basta que cometas un error así de chiquito y tu vida es una tensión enorme que puedes encontrar en alguno de los cuentos. A mí me conmovió un montón, sinceramente creo que es un libro que te conmueve por lo real que son muchas de estas historias, a pesar de que no queremos creerlo. Así es que me parece que es un libro que de repente no tiene un estilo narrativo destacable, aunque creo que sí tiene un muy buen estilo, pero de repente no va a ser un libro de cuentos para que te maravilles, pero para que aprendas y sepas un poco de lo que se vive en esa parte del mundo. Definitivamente lo recomiendo, de todas maneras. Bueno, hay un autor que yo recomendaría, a pesar de que la mayoría de ustedes probablemente lo conoce y la mayoría de ustedes lo han leído, que es a Carver, que me parece un indispensable. De Carver yo he leído todos sus libros de cuentos, excepto Tres Flores Amarillas, creo que se llama el libro de cuentos que me falta. Tres Rosas Amarillas es el único libro de cuentos que no he leído de él. Pero los otros sí los he leído. Y si tuviera que elegir el libro de cuentos que a mí más me ha gustado de Carver, diría que es Catedral. Catedral es un libro de cuentos que me parece fabuloso. Las personas que leen Carver y lo conocen saben que la primera vez que uno lo lee, sientes como que no pasa mucho en el cuento mientras lo lees. Pero son estos cuentos que una vez que lo terminas, te das cuenta de que has leído tanto en ese cuento, que hay tantos detalles acerca de los personajes, de los diálogos, de
de algunas situaciones que ocurren en los cuentos que tú no puedes creer que se te hayan pasado en la primera lectura que hiciste. Entonces inevitablemente vuelves a ciertos pasajes del cuento y dices, wow, esto es un cuentazo, no puedo creerlo. Carver es muy metafórico. Hay muchos elementos en los cuentos que te están diciendo cosas muy potentes, solamente que, como les digo, de repente mientras uno disfruta el cuento no lo nota, pero una vez que acabas dices, alucinante. No sé cómo lo hiciste, Carver, pero me dijiste tantas cosas, sobre todo esta especie de eco, ¿no? Esto que queda en la lectura de los cuentos de Carver posterior a que uno ya acaba de leer el cuento o incluso el libro de cuentos. De Catedral a mí me encantan, creo que la mayoría de los cuentos, pero si tuviera que elegir para leer una y otra y otra y otra vez, me quedaría de todas maneras con Parece una tontería, que es uno de mis cuentos favoritos de Carver. Me quedaría con Catedral, definitivamente, me parece un cuentazo. Y a mí me encanta Fiebre también. Estos tres cuentos me parecen espectaculares, pero de todos, o sea, de todos los cuentos de Catedral, me quedo con Catedral. Lo he leído un montón de veces, de repente ustedes también han leído un montón de veces los cuentos de Carver. Y sinceramente el final de Catedral, o sea, el final de Catedral como cuento, que es también el último cuento del libro, es maravilloso. Literal, yo la primera vez que lo leí me puse a llorar porque me sentí tan conectada con las últimas líneas del cuento. Y creo que era también como lo que me había aguantado las lágrimas desde el primer cuento, perdón, la alarma desde el primer cuento del libro hasta el último, que sinceramente me pareció increíble la experiencia. Si es que no conocen a Carver, les recomiendo leer el libro Catedral, les van a encantar estos cuentos. Y finalmente, para cerrar, voy a hablar rapidísimo de este libro, que es Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez. Voy a hablar rapidísimo porque tengo ya algún video hablando acerca de Mariana Enríquez y la he mencionado un montón de veces y deben estar como hartas de hablar de este libro, pero la verdad es que lo he leído varias veces y la verdad es que siempre encuentro cosas distintas. Denle una oportunidad a Mariana Enríquez. Es una voz latinoamericana que apuesta por el terror, que apuesta por el horror y apuesta justamente por este terror cotidiano, estas situaciones horribles que pueden ocurrir dentro de tu casa o en la casa de tu vecino y que eso es espeluznante, y cómo trabaja estas historias para finalmente hablarnos de la realidad social latinoamericana. Yo me sentí muy vinculada, lo sentí tan real, tantas cosas que se dijeron en el libro, que sinceramente me parece que es una autora que conforme pasen los años va a ser cada vez más valorada por un libro como este, que repito, como yo misma también les digo a mis alumnos cuando trabajamos este libro en clases, es un libro que una vez que tú lo lees, hay muchas cosas que te gustan, pero te quedas con un par de cuentos. Sin embargo, cuando tú vuelves a leer el cuento X, uno de los cuentos, te vuelves a dar cuenta de que hay muchas cosas que se están diciendo. También es muy metafórica. La construcción de los personajes femeninos está súper bien hecha. Nada sobra, ahí está, nada sobra en ninguno de los cuentos de Mariana Enríquez. Tiene cuentos que son cortos, largos. Los cuentos que son largos están bien armados. Así es que yo sinceramente creo que se merece estar al lado de algunos de los libros que he podido comentarles y recomendarles el día de hoy. Así es que eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios y díganme ustedes, déjenme recomendaciones. ¿Qué libro de cuentos ustedes recomendarían leer? De todas maneras se lo recomendarían a todo el mundo porque creen que es un indispensable. Estos para mí no son tanto como los indispensables de toda la vida, porque sería un poco complicado elegir solo 5, pero sí son los libros que me han acompañado en los últimos 3 años de mi vida y que creo que son libros que me han impactado por motivos distintos y que creo que también a ustedes les pueden gustar. Así es que nada, repito, espero sus comentarios. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video. Lean, chao.